Tú, para enfrentar los problemas de contaminación del aire, y además que es un problema que atañe sobre todo a los sectores populares. Si tú ves los informes de la Defensoría del Pueblo sobre derechos ambientales en Lima, tú te puedes dar cuenta que los niños entre 0 y 12 años en Lima Norte, 4 de cada 10 niños han presentado en algún momento un problema respiratorio y tiene que ver con la cantidad de partículas que hay en el aire, ¿no? Entonces, la manera de enfrentarlo es con infraestructura, que tienes que resolver, porque la contaminación se produce en la congestión. Cuando yo tengo los vehículos atorados es cuando más monóxido sueltan, ¿no? Entonces necesito que fluyan y por tanto necesito inversión en infraestructura. Y la única manera en ese momento de romper la brecha es con inversión privada. ¿Y crees, ¿no?, que Tierra y Libertad del movimiento del señor Arana hace un trabajo como el que tú estás planteando, o es más bien más confrontacional con la inversión? Mira, yo creo que lo estamos haciendo en Lima, y lo estamos haciendo a través de una confluencia que ha tenido un acuerdo programático. Creo que es importante cuando tú logras concertaciones como la que logramos nosotros en la confluencia de organizaciones que vamos con Susana Villarán, y la que esperamos hacer con las distintas organizaciones políticas que no vienen de un espacio de izquierda, digamos, Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú, el PPC. Necesitamos, a partir del 18 de marzo, ponernos de acuerdo en cuál es la agenda de Lima, ¿no? Y tenemos que concertar y ponernos de acuerdo en cuáles son los pactos, las propuestas de largo aliento. Y en esa agenda creo que todos los sectores vamos a aportar de alguna manera y tendremos que ponernos de acuerdo e ir en la misma línea, ¿no? Pero te repito la pregunta que no me la has contestado. Las acusaciones, las críticas de que una persona como tú, que es una cara claramente visible, Susana Villarán, que apueste por la inversión y que simultáneamente se le asocie con un grupo antiinversión, ¿cómo se resuelve esa? Insisto, ¿cómo se creo resuelve que una cosa es una preocupación ambiental y otra cosa es ser antiinversión. Yo he dicho siempre, y lo repito, creo que la inversión es fundamental. Una inversión que tenga reglas claras, que sepa que tiene que respetar a la población. Nosotros, por ejemplo, cuando recibimos el proyecto Línea Amarilla, que es lo que, por ejemplo, ahora señala la señora Juárez, y parece que se ha olvidado que cuando ellos firmaron ese contrato comprometieron 2/3 del peaje. Es decir, cuando ella dice los 250 millones están yendo a OAS, bueno, 2/3 de esos están yendo a OAS por el contrato que ellos firmaron originalmente. En ese contrato original, Mario, la población recibía una compensación de $5.000. Y había una reacción muy negativa en la zona de impacto de este proyecto, porque la gran mayoría está en zona de riesgo, es decir, están muy cerca de la faja marginal del río, pero son personas que viven ahí desde hace 50 años, 60 años, el Estado permitió que estuvieran ahí, y de pronto en ese contrato recibían una compensación equivalente a $5.000, los posesionarios, que son la gran mayoría. Nosotros, cuando entramos a la municipalidad, vimos que eso era socialmente inviable. O sea, no había manera de que tú pudieras llegar a esta población y decirle: señor, usted se pasó 60 años de su vida ahí y ahora le voy a dar $5.000 y se tiene que ir. Entonces, buscamos un mecanismo mejor de compensación. Y parte del proceso de renegociación fue lograr que el piso pasara, digamos, de 15.000 soles a 84.000 soles. O sea, es decir, hay una diferencia abismal en la compensación que van a recibir las personas que viven en esa zona, ¿no? Y además estamos trabajando un conjunto de compensaciones adicionales. Entonces creo que lo interesante es que estamos logrando combinar una fuerte apuesta por la inversión con una agenda social, ¿no? Se llama desarrollo sostenible. Y otra de las preocupaciones también en el marco de esta, digamos, confusión que hay entre si es o no pro desarrollo, pro inversión, es esta tema de que siendo la confluencia de Fuerza Social o estando con miembros de Patria Roja, gente de izquierda radical, y siendo que las transferencias para el sector de educación van a ir progresivamente hacia los municipios este año, la gente dice: oye, ¿y qué vamos a hacer con gente del SUBTEP de la Municipalidad de Lima a cargo del proceso educativo de la ciudad? Entonces dicen: oye, esto es una locura. Entonces, quizás por ahí también hay otra crítica que les cuento. Preocupación. Ahí está. Son preocupaciones, ¿no?, que yo sé que existen y que creo que es importante aclarar, sobre todo porque, insisto, nos estamos jugando el futuro de la ciudad, ¿no? Y entonces, a veces por temor, a uno nos gana el miedo antes que las razones de lo que realmente viene ocurriendo, ¿no? La Municipalidad de Lima ya ha tenido proceso de transferencia, parte, no el total, pero digamos estamos participando. Y, por ejemplo, nuestra gerencia de educación, donde está Susana Córdoba, que es una mujer con una gran tradición magisterial, es una persona que conoce muchísimo,
que no es militante de ninguna de las organizaciones, es una persona que ha logrado, por ejemplo, un trabajo para la definición de quiénes son los responsables de UGEL. Y no ha habido ningún problema, ningún escándalo, ninguna preocupación de que de pronto hay un copamiento de un tipo de tendencia ni nada por el estilo. Más bien, por el contrario, se ha logrado algo que estaba pendiente y es el PER, el Plan Educativo Regional, que es la manera de definir cuáles son las líneas de la educación en Lima. Esto se ha hecho en todas las regiones y una de las únicas donde no se había hecho era Lima Metropolitana, ¿no? Y se ha contado con la participación de un conjunto de organizaciones de distintos sectores, de distintos gremios, de distintas tendencias, porque la educación, Mario, es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo. Así es. Lima ha tenido un avance en la educación privada muy alto. De hecho, más del 50% de nuestros niños van a educación privada. Totalmente entendible porque los padres esperan que sus hijos tengan la mejor educación. Pero la pregunta que nosotros debiéramos tener es ¿por qué cuando yo quiero tener la mejor educación tengo que apostar a la educación privada? Porque no es un derecho de buena educación tener la educación a través de la educación pública. Bueno, porque, ¿no?, los resultados así lo evidencian. Claro, pero por eso, entonces, precisamente es fundamental y en muchas regiones se está logrando, a través de estos planes educativos regionales, entender qué cosas se tiene que hacer para formación docente, capacitación, infraestructura. Mira, Susana ha iniciado una cosa muy interesante. La Municipalidad de Lima tiene un concurso de innovación. Los colegios del Cercado de Lima, todos los colegios del Cercado pueden participar en un concurso que hace la Municipalidad de Lima para lograr mejorar infraestructura en caso de innovación tecnológica, ¿no? Y eso es algo que están agradecidísimos los directores de colegio y los vecinos y los padres de familia, ¿no? Bueno, creo que es un tema clave. Hoy día que se inician las clases, justamente es un tema clave que la actual administración dé las debidas garantías, tranquilidad de que los chicos de escuelas públicas de Lima, de la provincia, tengan por lo menos un propósito de mejora en la calidad, en la gestión educativa, y no un retroceso mayor. No, hay que avanzar, Mario, y además hay que entender también, y creo que eso es una cosa interesante en la gestión de Susana Villarán, que la educación, además del colegio, está en la calle. Y que cuando tú tienes a los niños y a los adolescentes pateando latas, como dicen, en lugar de estar accediendo a cultura o accediendo a un conjunto de información, los pierdes, ¿no es cierto? Entonces es fundamental que tengan actividades adicionales a las que provee la escuela, ¿no? Y por eso creo que es fundamental el programa de Cultura Vida Comunitaria que hace la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nosotros vamos llevando en cada una de las Limas, en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Centro, en Lima Este, espectáculos gratuitos de cultura que tienen cine, teatro, danza, que buscan generar reflexión y compromiso. Que en ese ámbito, ¿no?, se ha visto una mejora significativa. Significativísima, que agradezco, por favor, está reconociendo. Las cosas como son, hay que decirlo. Es un ámbito en que, por ejemplo, sí se ha visto un notorio cambio. Pero no uses esa palabra, donde no podemos parar. ¿Qué tal? Eso parece la propaganda del gobierno. Marisa Glave, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y por supuesto, en lo que queda, estás cordialmente invitada acá. A ver si debaten, Mario. Yo vengo pidiendo, por favor, el señor que vino acá, insisto, ha mentido, no es 90 días, por favor, reconozcamos, sepamos qué cosa es lo que va a ocurrir. Se han hecho muchas cosas en la municipalidad, muchas bien, algunas mal, estamos mejorando, tenemos toda la voluntad y la apuesta de coordinar de la manera más amplia posible, pero les pedimos a las personas que están en esto, ustedes, en los medios de comunicación, informen qué cosa es lo que podría ocurrir hacia adelante, porque eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y por eso estás acá. Bien, gracias Marisa Glave, vámonos a una pausa.